Hermano, estoy muy contento de estar con ustedes, y poder compartir esta clase de los métodos o la metodología de estudio bíblico. Hermanos, les voy a entregar una hoja que es la tarea para la próxima clase. Tengo aquí en esta hoja una tarea que quiero que ustedes me traigan la próxima clase hecha. Yo quiero hacer exámenes, pero esto voy a hacer tal vez este estilo de examen, o sea, quiero que lo lleve para su casa, que lo haga en su casa y luego pues me lo trae y yo aquí lo puedo revisar. Amén. Así que todo va a valer como si fuera un examen de la primera parte, de las primeras 3 clases que hemos tenido. Amén. Hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga en esta clase. Padre mío, en sus manos nuestra vida está, Señor, y sabemos que nadie la puede arrebatar, Señor. Nos disponemos en este momento, primeramente, para agradecer el privilegio de poder tener entendimiento, de poder tener este colegio y estas clases, Señor, que lo único que hacen es mejorar nuestro ministerio, nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Yo ruego que unja esta clase, bendiga a los hermanos, bendiga sus corazones, Señor. Abra el entendimiento para que todos podamos comprender la enseñanza de este día y que yo pueda estar ungido, mis labios, mi corazón, guiados por el poder del Espíritu Santo para poder, Señor, sacar el mayor partido del tiempo que tenemos en este día. Damos gracias por todo lo que usted nos da, por lo que usted hace y lo que hará en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento de un aplauso al Señor. Aleluya. Esta hoja se la voy a dar al final, ¿ok? No se preocupen. Hermanos, hemos estado estudiando estos temas acerca de métodos de estudio bíblico. Estudiamos a la clase pasada lo que era la página número 6, que tiene que ver con qué es un cuestionario, el cuadro sinóptico, cosas que son importantes para el estudio. Yo le digo, hermano, que hay muchos de nosotros como predicadores, veníamos conversando con el hermano Mendoza, que muchos de nosotros tal vez no lo conocíamos de esa manera, el término o la frase que estamos estudiando este día, pero aún así nosotros en nuestras predicaciones aplicábamos estos principios, buscábamos la frase principal, buscábamos hacer un cuestionario para poder responder a las preguntas que teníamos acerca del texto. Muchos de nosotros resaltábamos, cuando estudiamos un texto, resaltábamos tal vez la parte más importante del texto. O sea, son cosas que nosotros hemos hecho durante nuestro estudio, pero ahora estamos encontrando qué significa o de qué manera se puede hacer de una mejor forma. Y hoy día nos toca estudiar la página número 7, que es la monografía. ¿Cuántos tuvieron tiempo en su casa de leer la clase que nos toca hoy día? A ver, por ahí nadie, alguien, ¿cierto? Hermano mío, la monografía es una palabra que tal vez, a ver si le pregunto, ¿alguien sabe qué es una monografía? Monografía. Alguien sabe, si es una palabra que es un poquito complicada, pero muchos de nosotros no sabemos que así se llama, pero lo hemos estado haciendo en nuestras predicaciones y vamos a estudiar esa palabra monografía, que lo que tiene que ver es con el estudio o la investigación profunda de un tema. Eso es una monografía, es como cuando alguien en la escuela se quiere graduar o en la universidad se quiere graduar y le piden a él que haga una tesis para sacar su doctorado. Tiene que estudiar un tema, tiene que presentar las razones de ese tema y de esa forma pueden darle su doctorado. Así también una monografía, hermano mío, es un estudio, podemos decir, exhaustivo o muy profundo de un tema del cual nosotros queremos presentar una lección. Y vamos a mirar aquí esta frase o estos párrafos que tenemos en la página 7 y la página 8. Son palabras españolas o hispanas muy altas. Pues le voy a pedir por favor que se enfoque, que vaya leyendo conmigo
Y vamos a ir entendiendo este resumen de lo que es una monografía. Dice acá, la monografía, ¿cierto? El punto número 2, ahí está de la página 7. Conocer, descubrir, aprender y saber son los logros que producen un gran placer a quienes los alcanzan. ¿Cierto? Conocer, descubrir son cosas que cuando alguien está conociendo, está estudiando esto, producen, hermano, un placer, el placer de saber, el placer de descubrir, el placer de conocer algo que no se conocía. Luego dice después, sin embargo, constituyen o son objetivos que la mayor parte de las veces se consiguen con esfuerzo y dedicación. O sea, ¿qué significa lo que estamos leyendo, hermano? Que conocer, descubrir, aprender y saber, para conseguir esos objetivos, hermano, se necesita mucho esfuerzo y dedicación. Una persona perezosa difícilmente va a conocer, va a saber, va a descubrir o va a aprender algo. ¿Por qué? Porque no quiere estudiar, no quiere pagar el precio del conocimiento. ¿Cómo alguien sabe tanto? Porque estudia mucho. Amén. Hermano, no es que un día, cierto, puso la cabeza debajo de la almohada, puso la cabeza, disculpe, encima de la almohada, y debajo de la almohada puso la Biblia, y como por osmosis, cierto, se le traspasó toda la Biblia a su cabeza. No. Usted ha visto que ahora está muy de moda en los computadores, que uno lleva una memoria, un flash drive. Entonces uno le dice, pásame esas canciones que tienes ahí. O ese más, entonces nomás se lo pasa y usted ya lo tiene en un lugar. Pero con el cerebro humano no sirve, no funciona. Y una vez miré una película, no me acuerdo, pero es bien antigua, que se trataba, no me acuerdo de si, era un actor, ¿cierto?, afroamericano, que él andaba buscando a gente mala, y esto habían inventado una máquina que se le podía poner información al cerebro. Hay una película también que se llama Matrix, que también habla acerca de que se le puede meter información al cerebro a través de todo ficción. Pero en el caso humano, real, diario, hermano mío, la única forma de aprender es con dedicación y con trabajo. Amén. La única forma de aprender, de saber, de conocer, de experimentar es dedicación, trabajo, esfuerzo, dice ahí. Y dice después, frecuentemente el placer que produce el objetivo alcanzado está ligado, está junto al displacer o a la ¿cómo podríamos encontrar un sinónimo para la palabra displacer? Algo que no es placentero, algo que está muy ligado a lo que no nos gusta, que provoca la dificultad para lograrlo. O sea, es bonito aprender a saber algo, pero muchas veces aprenderlo, el proceso es latoso, es dificultoso. Y mucha gente dice, no, mejor, yo no me voy a dedicar a eso. Usted está viniendo aquí al colegio bíblico para aprender. Y usted está, hermano, poniendo poquito de su dinero, poniendo tiempo, sentándose ahí, para escuchar porque quiere aprender, quiere conocer, quiere descubrir. Para poder transmitir la palabra del Señor de una mejor manera. Para ser un ministro, una persona fiel a la palabra, pero es algo, hermano mío, que no es, qué placer. Muchas de las veces no es un placer, es estar escuchando a alguien que te habla y que te habla. Pero al final, el saber algo, hermano, es algo impagable. El conocimiento es algo impagable. El conocimiento es vida, hermano. Amén. Dice también, tal vez esto suceda porque el esfuerzo y el trabajo necesarios para vencer las dificultades intensifican en ocasiones la experiencia de satisfacción que proviene con el éxito. ¿Cierto? A veces las dificultades son tan grandes que yo prefiero no tomar ese curso, no tomar esa clase, aunque sé que me va a servir para aprender, para edificar de mejor manera la iglesia, pero no la quiero hacer. Dice después, uno de los instrumentos primordiales para la adquisición o para obtener obtener la adquisición de saberes o de conocimiento es la
investigación. Hermanos míos, esa palabra, repito conmigo, investigación. El predicador, el estudioso, el Hijo de Dios es un investigador de la palabra. Estamos investigando las pruebas. Nosotros cuando nos levantamos a predicar en un púlpito debemos de presentar pruebas reales de que lo que estamos diciendo es lo que Dios quiso decir. No puede nomás llegarse una persona y abrir un texto y poner el dedo y hablar de eso lo que él piensa. No, hermano, el predicador es un investigador. Buscamos las pruebas, las pistas, o que esto se conecta con esto y con esto y nos da una doctrina. Es un investigador. Usted es un investigador espiritual de la palabra del Señor. La búsqueda organizada, ¿cierto?, selectiva y sistemática. O sea, hay un orden, hay una selección. Yo selecciono algo que quiero estudiar y hay un sistema de estudio, ¿cierto?, y sistemática de información sobre cualquier área del conocimiento. Es un paso importante para el estudio y solo se completa con la escritura de los resultados de la investigación. ¿Qué significa esto? Que usted está estudiando algo y cuando usted lo estudia, usted necesita ir anotando lo que va aprendiendo, porque si no después se le va a olvidar. Entonces la investigación no es nomás llegar y leer y leer y leer y leer. Yo conozco a lugares donde se critica a un predicador que predica con notas. Pero a veces yo digo, el que no usa notas se nota, hermano. Porque a veces es una capirotada, empieza por atrás y se mete por al medio y al final, hermano mío, uno tomó el bus de aquí a Tijuana y de repente aparece en Miami. Aleluya. Y no me dijo que me iba a llevar a Tijuana, ¿y por qué estoy en Miami ahora? Es que pues me cambió el mensaje del Señor. Hermano mío, o sea, entonces cuando yo empecé a preparar el mensaje, punto 1, o no le pregunté al Señor, o punto 2, nunca le pregunté al Señor. En ese momento el Señor tuvo que ajustar las palabras de este hombre perezoso, ¿cierto?, que no quiso prepararse. Usted tiene que ir anotando cuando va estudiando, porque usted no es una computadora, una cámara que graba todo. Necesita siempre ir anotando. Dice, los datos que copiamos o que juntamos en la búsqueda adquieren mayor valor si logramos seleccionarlos, ordenarlos, organizarlos, relacionarlos en un texto que le otorgue coherencia o significado, ¿cierto? La palabra coherencia y significado. El cúmulo de información diversa que cubrió al comenzar la tarea nuestra mesa de trabajo. O sea, los datos que yo junté, imaginen acerca de un tema, de cualquier tema que yo estoy estudiando, la paz de Cristo. ¿Ok? Entonces yo empiezo a estudiar la paz de Cristo, de dónde viene el saludo, por qué saludamos, y comienzo a preguntarle a gente que... empiezo a buscar todas las maneras de conseguir información, ¿cierto? Pero toda esa información, para yo poder entenderla, debo de organizarla en sistemas, en formas, en grupos y enlazar. ¿Qué tiene que ver esto con esto, esto con esto? Si de repente yo voy a estudiar de dónde viene el saludo, paz de Cristo, hermano mío, yo debo de ir a buscar a la gente anciana, a los pastores antiguos, hermanos míos, y también buscar en la palabra, porque hay teorías de dónde viene el saludo de la paz de Cristo. Uno dice una cosa, otro dice otra, pero es decir, un tema. O uno quiere buscar el bautismo en el nombre de Jesús. Es el tema. Yo debo de buscar en todas las maneras, de todas las formas, en enciclopedias, en diferentes lugares, para poder tener pruebas como un investigador que soy. Amén. Del caso o del tema, el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué es necesario? Dice, por otra parte, la Escritura permite clarificar algunas ideas que vislumbramos o que nos damos cuenta que vemos como interesantes, pero que no alcanzábamos a redondear. O sea, cuando vamos escribiendo lo que vamos leyendo, se nos acaba un poquito más la mente. Al tener que escribirlas, nos vemos obligados a precisar conceptos
o a ser más preciso con los puntos que yo estoy tratando. Definir qué queremos decir y cómo lo vamos a decir, ¿cierto? En varias oportunidades creemos que dominamos un tema y al intentar volcarlo en el papel nos surgen innumerables dudas. A mí me ha pasado, hermano, a veces que yo digo que tengo ese tema, lo voy a presentar a la iglesia, a los hermanos, y empiezo y me doy cuenta, ok, pero ¿y Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Y por qué tuvo que levantar la...? Una vez dije, porque quiero hablar acerca de los muros que Nehemías levantó de la ciudad, ¿cierto? Entonces tuve que entender por qué se destruyeron primero los muros. ¿Cuál fue la causa por qué se destruyeron? ¿Y por qué Dios permitió levantar nuevamente? Y tuve que irme a la historia, tuve que empezar a buscar, y al final lo que yo pensaba que era fácil de explicar, hermanos míos. Porque uno tiene que saber, ayer en Really hemos estado estudiando hace un tiempo a la primera carta a los Corintios. Y yo he predicado muchas veces de textos separados, pero ahora que estamos predicando del capítulo 1 al 2, al 3, al 4, así siguiendo, nos hemos dado cuenta y estamos aprendiendo y entendiendo por qué se escribieron esas palabras en aquellos tiempos. Pero para entender todo eso, el predicador o yo, como he sido el maestro, he tenido que estudiar, he tenido que investigar, mucho investigar, para no traerles a los hermanos mis propios deseos o mis propias concupiscencias. No podemos ser predicadores de nuestras propias concupiscencias, porque el Señor nos va a pedir a cuentas. Dice la palabra que de toda palabra ociosa daremos cuenta, y por eso tenemos que tener cuidado de lo que nosotros decimos. Dice, finalmente el trabajo escrito resguarda del olvido las hipótesis elaboradas. ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien sabe? ¿O se le viene a la mente una hipótesis? Hipótesis. ¿Cómo se dice hipótesis en inglés? Hipótesis. Hipótesis. ¿Alguien? Hermana. A ver, hermana. No sé en español, pero es educational guess. Una... Educational guess sería una declaración educacional, yeah. ¿Cierto? Sí, o sea, una hipótesis es como una teoría. Ajá. Es como una teoría, es como ¿cómo le diría? Una declaración acerca de un tema o de algo, ¿cierto? La hipótesis es una conclusión que yo saqué cuando estudié yo un tema. Entonces, la hipótesis del bautismo en el nombre de Jesús es la conclusión que yo saqué al estudiar un tema. Entonces, aquí nos dice, finalmente el trabajo escrito resguarda del olvido la hipótesis elaborada. O sea, cuando yo voy estudiando un tema y lo voy a ir escribiendo mis puntos, ¿cierto? Haciendo mis cuestionarios, todas las cosas, eso, hermano mío, usted va guardando todo lo que está aprendiendo y no se lo olvida después. Por eso es importante lo escrito. La monografía es algo escrito, hermano. Estamos hablando aquí de letra, de papel. Todos hemos experimentado alguna vez los estragos, ¿cierto? ¿Qué sinónimo es para la palabra estragos? Las dificultades, ¿cierto? Las atrocidades que ha dejado que ocasiona el tiempo en la memoria, o sea, la destrucción que el tiempo ocasiona en la memoria. Y tal vez nos hemos pasado horas tratando de recordar, hermano, aquella magnífica hipótesis que se nos había ocurrido. El trabajo escrito nos permitirá volver sobre sus líneas mucho tiempo después para consultarlas y para reelaborarlas. Entonces, la monografía nos ayuda a nosotros cuando estamos nosotros haciendo una monografía, una investigación, y estamos juntando el material del tema que estamos estudiando y escribiéndolo en un papel. Eso quiere decir que no, mire, a mí me ha pasado que yo cuando tengo que predicar acerca del diezmo, yo tengo dos mensajes acerca del diezmo. Tengo un mensaje que es un mensaje bien básico que habla acerca del tema administrativo y de cómo el tema administrativo se usa en la iglesia moderna. Pero luego tengo otro mensaje del diezmo y esos dos son mis caballitos de guerra que yo digo. Mi otro mensaje del diezmo tiene que ver, como el título dice, sin templo no hay diezmo. O sea, mucha gente dice, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se habla tanto del diezmo?
Yo le quiero decir porque el diezmo estaba puntualmente, se entregaba en el templo. Y usted puede ver que la iglesia primitiva no tenía templo hasta más o menos como el año 300, 100 por ahí. Entonces, no es hasta el año 300 que la gente comienza a juntarse en catedrales. Y es en ese momento donde hay un pastor. Es en ese momento donde hay un lugar que se tiene que rentar, que se tiene que pagar, que tiene luz, que tiene agua, que tiene gente que trabaja ahí. Entonces, ocurre el mismo problema que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a sustentar? Son todos aquellos, ¿cierto?, que participan de él. Pero ¿qué sucede? Que hay unos hermanos que dan y otros que no dan. Entonces, ¿cuál es la manera más justa de sustentar ese templo, esa iglesia? Es que todos demos lo mismo. Pero ¿cómo vamos a dar todo lo mismo si el hermano ya gana 5,000 y yo gano 1,000? No, es que el mismo porcentaje, el 10%. Así nadie se gloria de que da más, ni nadie se gloria de que da menos. Entonces, yo tengo ese sermón, lo tengo guardado, lo tengo, hice una monografía. Entonces, ya cada vez que me toca, lo predico siempre una vez al año el tema del diezmo. Lo predico siempre casi a mitad de año, a principios de año, casi 2 veces al año. Y cuando me toca, pues lo presento de esa manera. Entonces, yo hice una monografía. Comencé a estudiar los temas administrativos y cuando yo estudié la carta a los Corintios, hermano, me encontré con tanto material alrededor y de repente los hermanos mirándome, hermano Patricio, ¿no puede entregar esta predicación en menos de 1 hora y media? Y yo diciendo, quisiera. Ahora en este último tiempo he tratado de reducirlo hermano mío, pero se me hace muy difícil. Porque tanta información la que uno tiene, es como decirle, mamá, ¿puedes meter todo el buffet en un burrito? Hermano, pero la monografía nos ayuda a hacer eso. Nos ayuda a tomar toda la información que tenemos, que hemos investigado acerca de un tema, organizarlo, ordenarla, para que de esa manera podamos nosotros tener una tesis, una presentación de un tema, de una ¿cómo le decíamos? De una hipótesis, ¿cierto? El trabajo escrito, dice acá, nos permitirá volver sobre sus líneas mucho tiempo después para considerarlas o para reelaborarlas. Esa palabra es la reelaboración. Nosotros como apostólicos, nuestra iglesia, ¿cierto? Creemos que la parte más fuerte que se hizo grande, famosa, es el avivamiento de Azusa. Siempre ha existido gente apostólica. Yo he conocido gente apostólica que me hablaban de que sus abuelos eran apostólicos allá en México en el año 1897. La mamá de la hermana Hortensia. Su abuela de ella. O sea, estamos hablando de los 800, 1900. Me dice que nosotros ya bautizábamos en el nombre de Jesús antes de que pasara todo esto de Azusa. Entonces, nosotros, aunque venimos desde el tiempo del día de los hechos, en nuestras iglesias apostólicas, no tenemos muchos teólogos, muchos escritores. Entonces, de repente, como conversaba con nuestro hermano Benny, a uno cuando va a predicar lo avientan ahí al agua. No tenemos un instructor que nos diga, mira, brinca aquí, yo te voy a sostener, patalea. No, hermano mío, vi cuando me invitaron a predicar. ¿Sabe por qué me pusieron a predicar a mí? Porque yo nunca faltaba a los servicios. Entonces, como era el joven que nunca faltaba a los servicios y que siempre estaba en el altar llorando y hablando en lengua, entonces pues ese joven es espiritual. Entonces lo vamos a poner a predicar. Y pusieron a predicar, hermano, y yo, hermano, gracias a Dios que estaba estudiando. Y me acuerdo que mi primer mensaje fue el día de reposo. Hablé acerca del día de reposo y hablé acerca de cómo Jesucristo es nuestro día de reposo ahora. Bonito el mensaje, me salió, gracias a Dios. Porque Dios es bueno. No porque uno sea talentoso, Dios es bueno. Si no fuera por la gracia del Señor, hermano mío, somos simples pecadores. Entonces, no tenemos esta gran cantidad de maestros que lo que nos digan, esta es la doctrina, esta es la doctrina, esta es la doctrina. Yo escucho en nuestra iglesia apostólica gente que dice,
yo declaro, yo confieso, o yo ato, yo desato demonios. Y si usted se pregunta, esta doctrina es nueva, esta doctrina es de como los años 90 por ahí entró. Nunca se había escuchado esto en los 80s, en los 70s, estas nuevas doctrinas que hay ahora, ¿cierto? De esta la unción del agua, que le avientan agua a uno y que el apóstol y que el sí, profeta. que el apóstol y que el profeta son cosas que son nuevas. Entonces, nosotros necesitamos aprender a crear estas monografías. ¿Por qué? Porque nos van a dar material escrito, porque uno de los propósitos de nuestro colegio bíblico es unificar la fe. Dice la palabra del Señor que hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. La misma fe, la misma manera de interpretar el texto bíblico. No hay dos verdades. No hay tu punto de vista y tu otro punto de vista. Ahora el otro día estaba mirando yo un partido de fútbol y pusieron unos comerciales ahí en el Fox y aparecía Oprah Winfrey, una mujer de raza afroamericana con su pelo bien grande y ella dice 7 días, va a ser un programa de 7 días donde ella estudia todas las religiones del mundo. Y habla acerca de creer y un montón de cosas. Hermano, y nosotros miramos estas cosas, como el mundo está tratando de espiritualizar todo, pero nosotros necesitamos tener en nuestras iglesias apostólicas una misma doctrina. Dice la palabra del Señor que todos hablemos lo mismo. Que todos hablemos lo mismo. Nuestras doctrinas tienen que ser todas la misma. Y para eso, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos maestros preparados, gente que sepa hacer monografías y juntar las monografías y hacerlas un libro. Yo tengo un libro que se llama Púlpito Apostólico, donde es cortito, tiene 40 páginas que escribí y habla acerca de cómo preparar y comenzar servicios, iniciar servicios y cómo preparar predicaciones temáticas. Entonces entrego ahí métodos, maneras. Así también sería bonito que usted, hermano, pudiera prepararse, pudiera investigar acerca de un tema, escribirlo y tenerlo en un libro. Y gente, cierto, que tal vez tenga más tiempo, poder revisarlo y decir, ¿sabe qué, hermano? Ese libro está muy bueno. Yo escribí otro libro también chiquito que se llama Sé sabio, sé salvo, que son 4 estudios de bautismo. Entonces también voy enseñando doctrinas claras. Estoy preparando yo un libro que tiene mucha doctrina y yo, quién sabe si lo voy a terminar en unos 5 años. Pero todas las doctrinas apostólicas quisiera juntarlas en un solo libro. Entonces estoy haciendo monografías de cada tema, de la cubierta, de la santidad, de todas esas cosas que son importantes en nuestra iglesia. Y por el otro lado tengo en mi corazón el deseo de hacer un libro acerca del fruto del Espíritu Santo y de cómo debe ser un cristiano vivir una vida espiritual realmente en el cielo. Entonces estoy juntando material y yo quiero que todos nosotros nos volvamos ese tipo de personas, investigadores, exploradores de la palabra. ¿Saben cómo va a levantar nuestra iglesia, hermano? Doctores, abogados van a comenzar a llegar a nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque van a mirar la preparación que las personas que están hablando, lo que están hablando, lo hablan ¿con qué? Con pruebas. No son solamente predicadores, vendedores de humo, sino que tienen pruebas. Y eso es lo que hace una buena monografía, es encontrar pruebas de lo que yo estoy presentando. De por qué ustedes, hermanos míos, creen en la santidad. ¿Por qué las mujeres de su iglesia se cubren la cabeza y se visten modestamente? ¿Por qué? ¿Por qué debo de orar todos los días? Y nosotros presentamos pruebas, de estudios, monografías que hacemos. Dice aquí, distintos géneros se emplean para exponer los resultados de una investigación o para argumentar apreciaciones o puntos de vista, ¿cierto?, sobre algún tema específico. Entre los más usuales en los medios académicos se encuentra la monografía. O sea, la monografía es una de las mejores maneras para poder estudiar un tema y de presentar un tema. Dice acá, su elaboración o cómo se hace una monografía. Imaginemos que un día el profesor decide pedirles que realicen una monografía sobre un tema específico de la materia.
La consigna que propone es la siguiente: investiguen sobre y presenten los resultados por escrito. O sea, una monografía es investigar sobre algo y presentar los resultados por escrito, con pruebas, con fechas. Es como un abogado, ¿no? Un investigador, un abogado, alguien que se junta y empieza a buscar. Hermano, y disculpe que sea tan redundante lo que yo digo, quiero que se le meta en la cabeza lo que es una monografía y lo importante que es. Entonces yo le dijera, hermano, necesito que me haga una monografía. Investígueme sobre el lavamiento de pies. ¿Ya? Investígueme sobre el lavamiento de pies, la doctrina, ¿cierto? Y presénteme los resultados por escrito. ¿Ya? Ciertas iglesias que lo practican, otras que no lo practican, investíguenlo. ¿Cierto? Entonces, usted tendría que empezar a estudiar la palabra y ver, ¿cierto?, cuál era el pueblo judío, ¿cierto? En aquellos tiempos, a los judíos lo que practicaba, la gente caminaba y venía con los pies sucios y entraba a la casa y había, ¿cierto?, el siervo, el esclavo o el siervo menor de la casa era el que le lavaba los pies. Y Jesús llega ahora y empieza a lavar los pies, o sea, Jesús está mostrando que era el menor. O sea, uno tiene que buscar toda la información acerca de ese tema. Y ahora ver si es necesario para este tiempo, por qué se debería de hacer, de qué forma. Entonces uno empieza a buscar los materiales. Imagínense, ¿cierto?, que el profesor le pregunta eso. Frente a la propuesta, dice, de nada sirve dejar que el pánico se apodere de ustedes. Lo primero que hay que averiguar es qué es una monografía. Y ya se lo he estado diciendo. La monografía es un texto expositivo. Repita conmigo esa palabra, expositivo. ¿Qué significa la palabra expositivo? Exponerse. ¿Qué significa exponer? Expositivo. ¿Y qué significa expositivo? ¿Qué significa? Explicar un tema. Explicar, estamos siempre con la Mire, exponer es traer a la luz. ¿Cierto? Presentarlo, dice la palabra que el Señor expuso despojó a los principados y a las potestades, ¿cierto? Y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los sacó a la luz, la derrota de ellos, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando yo, hermanos, para mí la mejor predicación, no debe de ser la única, pero es la mejor predicación, es la predicación expositiva. Cuando se toma un texto y se exponen las verdades del texto sin añadirle ni quitarle nada a uno. Exponer el texto, sí. Esto quiso decir, y esto así se aplica para la iglesia. Exponer un texto. No como se acuerdan cuando le dije yo que yo era presidente de los jóvenes allá, o estaba en una posición y me llamaban a mí a poner el lema del servicio, y yo le puse: quemaron sus casas y sus aldeas. O sea, eso no tiene nada de expositivo, hermano. Nada de expositivo. Ok, entonces la monografía es un texto expositivo. Es un escrito que lleva, que expone, ¿cierto?, que desarrolla exhaustivamente. O sea, te va a sacar a sudor, cansancio, un asunto específico de determinada área del conocimiento, investigando previamente según cierta metodología de trabajo. O sea, la monografía tiene un método de trabajo. Cuando usted va a plantar un árbol, la plantada de árbol tiene un método. Y cada distancia de plantar tiene tanto, y ahí le hace el hoyo y le pone la varita y lo que sea, y ahí va. Todo tiene un método. Y la monografía tiene un método, y todo lo que tenga un método también tiene un arte. ¿Sabe usted que la predicación es un arte? El arte de enseñar, de saber cautivar a los oyentes y de mantenerlos ahí. Y no solamente ahí, sino que ahí y recibiendo. Es un arte, así también la monografía es un arte. Y tiene un método, tiene una manera en cómo se hace una monografía. Una vez que saben de qué tipo de texto se trata, deben acudir a los conocimientos y habilidades para escribir, ¿cierto? O sea, ustedes imagínense ahora un tema. Quiero que ustedes se imaginen un tema. Imagínense un tema que a ustedes les gustaría escribir. A ver, alguien dígame un tema. El pecado. El pecado.
¿Cierto? A otro tema, a ver. La Santa Cena. La Santa Cena. ¿Cierto? Nos gustaría escribir una monografía acerca de la Santa Cena, investigar y traer pruebas verdaderas, reales, ante la iglesia de por qué eso es importante. Tengo otro tema. Dice aquí, las diferentes etapas. En primer lugar, es bueno recordar que la escritura es siempre un proceso en el que se pueden reconocer distintas etapas. Estamos hablando acerca de la escritura de escribir. Lo primero es la planificación, en la que se define qué decir, se selecciona el material y se organiza. O sea, ok, vamos a hablar acerca del pecado, vamos a hablar de la Santa Cena. ¿Qué necesito yo para estudiar la doctrina del pecado? La Biblia. ¿Qué más necesito? Un diccionario bíblico. ¿Qué más necesito? A ver. Una concordancia. Una Biblia de estudio. ¿Qué más? Comentarios bíblicos de escritores. Libros de historia de aquel tiempo, cuando se fue escrito los textos que voy a usar. Entonces yo junto todo el material. Y porque yo estoy planeando. ¿Ok? Cuando una monografía es como cuando usted va a construir una casa. Usted no puede comenzar a construir la casa y después comprar los materiales. ¿No, cierto? Usted tiene que comprar los materiales y después comienza a construir la casa. Así también con la monografía. La monografía es esa investigación. Usted tiene que juntar primero los materiales. Y luego teniéndolos todos, ok, comenzar. Entonces usted tiene que planear primero. Cuando yo voy a predicar algo, primero planeo. ¿De qué voy a predicar? ¿Por qué voy a predicar? ¿Qué, cómo, por qué? ¿Qué, cómo, por qué? ¿Qué voy a predicar? ¿Cómo predicarlo? ¿Por qué predicarlo? Hacerme diferentes preguntas. Planear. Segundo, la escritura, a través de la cual se plasman o se imprimen en un texto los contenidos previamente seleccionados y organizados. O sea, yo siempre en la iglesia tengo un buen monógrafo. El hermano Mendoza, siempre lo miro. Él llega siempre antes que yo a la iglesia, lo miro ahí en el escritorio de los mujeres, está con sus papeles y sus Biblias y ahí está escribiendo, sacando pedazos de acá y de allá y está juntando su material para hacer su predicación, haciendo monografías. ¿Entiendes? Y así nosotros también empezamos a escribir en una computadora, a mano, ¿cierto? Diferentes cosas y de repente yo tengo todo junto y de todo eso, un montón de libros, hago menos y hago menos y hago menos y hago menos y al final me quedo con lo que es solamente importante. La escritura. Y la tercera etapa es la revisión, que permite la corrección con el fin de escribir el texto definitivo. O sea, entonces yo comienzo a revisar todo lo que tengo, si es realmente verdadero, las cosas que tengo, los temas que tengo son verdaderos, ok, a escribir. Recién a escribir. Pero para eso tuvo que haber una investigación antes. Y eso es lo que nosotros hacemos como estudiosos de la palabra. Este es un método de estudio, la metodología de estudio y hermenéutica en nuestra clase, ¿cierto? Y estamos estudiando métodos. Y este método es la monografía. Dice, la planificación de una monografía. Antes de empezar a escribir, es fundamental definir qué se dirá. En esta etapa de planificación hay que determinar el tema y definir los objetivos con precisión. Si el profesor ha ofrecido una lista de temas entre los cuales se puede elegir uno, convendrá, antes de seleccionar, tener en cuenta si hay alguno que maneja mejor que otro o que les interesa más. Si desconocen por completo los temas, puede resultar útil acudir al profesor para interiorizarse sobre cada una de las propuestas. Una selección adecuada facilitará el trabajo posterior. ¿Cierto? Importante determinar el tema y definir los objetivos con precisión. Punto número 2 dice ahí: una vez que eligieron el tema, es tiempo de precisar los alcances de la investigación. Son útiles para esta tarea las listas de preguntas o de ideas. Anoten todas las interrogantes o los subtemas que se les ocurran. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que usted ya leyendo el tema que usted quiere predicar, usted tiene que pensar, ¿por qué quiere enseñar eso? ¿Por qué? Y luego de que tiene el motivo, la razón de por qué quiere enseñar eso, luego usted comienza a preguntarse, ok, ¿por qué fue necesario? ¿Es necesario ahora? ¿Qué pruebas tengo yo para decir que fue necesario antes y es necesario ahora?
Preguntas, empiezo a hacer preguntas. Y esas preguntas las voy respondiendo con toda la información que yo tengo. Porque cuando enseñamos nosotros estamos respondiendo a las interrogantes de la iglesia. Porque dice la palabra que mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces, la falta de conocimiento muchas veces tiene nuestras iglesias de la manera que están. El conocimiento motiva. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra, la instrucción, la enseñanza produce fe. Nos da a nosotros la razón a la pregunta: ¿por qué debo de ir a la iglesia? ¿Acaso no puedo orar aquí en mi casa? ¿Acaso no puedo cantar aquí en mi casa? Pero en la iglesia, aparte del compañerismo que tengo con los hermanos, de la administración del altar, de la imposición de manos de los ancianos, aparte de eso, hermanos, yo voy a recibir la palabra, recibir respuestas a mis preguntas. Por lo tanto, también tenemos escuela dominical, recibimos respuestas. El predicador tiene que esforzarse por no ser tan simple cuando predica. Porque el problema de muchos predicadores es que a veces ofenden el intelecto de la congregación. A mí me ha pasado, hermano mío. Y no es que uno se crea, ¿cierto?, la última Coca-Cola del desierto, hermano, pero a veces uno va a escuchar a un predicador y como que siente que le falta el respeto a uno, al intelecto. O sea, todo eso son cosas tan triviales, tan superficiales, ya las sabemos, ¿cierto? Pero ahora podemos decir, todos lo sabemos, sí, muchas cosas las sabemos, pero ahora también cómo se presentan, cómo las presentó el predicador, de qué manera lo expuso. Hermano, ¿hace cuántos años que usted lleva comiendo frijoles en su casa? ¿Y comería mañana frijoles? Porque la manera en cómo se los presentan nunca cansa. ¿Entiendes? Así también como predicadores, hermano. La manera en cómo presentamos los temas son frijoles. Pero mire, te los dice con tocino, y te los dice chinitos, y te los dice aquí y allá, y vamos, con huevitos, vamos. Le echan los palitos y que le echan esos chinitos, esos rojitos, esos como secos, y ay, caray, ahí uno pues, tráeme frijol toda la vida. Y nutritivos, y acompañados con arroz, y con esto, y con esto otro. La gente, hermano mío, la palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, hay un alimento espiritual. Nosotros como maestros de nuestros hijos, maestros de la escuela dominical, sea donde Dios nos ponga, debemos de aprender a preparar este material. Y para eso debemos ser buenos investigadores, escoger el tema, saber buscar bien el tema y hacer las preguntas correctas a ese tema. Para que como maestros le saquemos el mayor partido. Yo cuando voy ¿alguien conoce lo que se le llama el Jamba Juice? Jamba Juice es donde hacen jugo. Y a mí me gusta el jugo de naranja así, como a pura naranja, sin hielo, a seca. Bueno, crudo. Entonces yo miro, hermano, que ahí no crean que está la señora ahí no, hermano, la naranja cae en una máquina que la aplasta, hermano mío, y la deja bien muerta, o sea, bien secas. Le saca todo el jugo a esa. No deja nada, se sale para afuera, escupe el basurero y no sirve para nada, hermano, que escupe. Así también nosotros como maestros, como predicadores, cuando cogemos un tema, debemos de tratar de sacarle el mayor provecho que podamos para que nuestra pintura que estamos haciendo no se mire igual que la pared. ¿Me entiende? Cuando el pintor, ¿de qué serviría yo que, imagínense, la pared es blanca y yo de repente traigo una pintura blanca? Igual no se nota la diferencia. Nuestra predicación tiene que resaltar, atraer, llamar la atención. Todo eso siempre se hace con una correcta estudio, escogiendo bien el plan. Dice aquí después, dice, si es la primera vez que realiza una monografía, convendrá que restrinja el alcance de la investigación a algunos de los subtemas.
Un paso fundamental de la investigación consiste en la búsqueda de información. Para conseguir el material puede recurrir a numerosas fuentes, como el material, ¿cierto?, bibliográfico, enciclopedias, diccionarios. También hay libros, publicaciones especializadas o de divulgación, revistas y diarios. O sea, hay mucho material, y estamos hablando acerca de que esto lo puede tener cualquier persona. Pero ahora el que tiene una computadora, hasta un teléfono, y tiene internet, hermano, usted en el internet tiene acceso a la librería, a la biblioteca más grande de la historia de la humanidad. Hay tanto material en internet, en Wikipedia. Yo tengo un software que la iglesia me regaló, Logos. En ese software tengo como 650 libros. En la eSword, el programa de estudio eSword, yo tengo un programa de estudio que arriba yo ocupo 25 diferentes interpretaciones de la Biblia, traducciones. Luego abajo tengo concordancias, tengo diccionarios bíblicos, tengo hebreo y griego, tengo un montón de comentarios bíblicos. El que más ocupo es el de Jason Fawcett Brown. Y además tengo todo ahí en una computadora chiquitita. Y antes, pues sí, se tenía cierto la biblioteca atrás con todo. Vendían a ustedes y le golpeaban la puerta y le vendían la enciclopedia. Ahora aquí andan comprando enciclopedia. Yo tengo este software eSword, hermano, que es una cosa, pero que a mí me ha alivianado la carga de predicar. Este programa, los que tienen ese, si saben usarlo, yo digo, mi suegro lo sabe usar. ¿Está mi suegro por aquí? No vino. Okay. Yo le puedo hablar de él. Hay cosas buenas. Mi suegro, ¿cierto? Él lo usa, él usa y no tiene mucho estudio de la enseñanza primaria, hermano. Pero él aprendió a ocupar la computadora y hace sus PowerPoint y usa eSword. Hermano, yo lo veo ahí estudiando en la computadora y es una cosa, ¿cierto?, increíble. Menciona el precio. ¿Cierto? El precio de la eSword, hermano, igual está, pues son $0.0. eSword es gratis. Ya es un software y un programa abierto. Yo se lo puedo instalar por unos chiles rellenos o por cosas así. Ahí sí que está un poquito más caro. Ok, hermano, pero hay muchos diferentes materiales, ¿cierto? Hay material, hay audiovisual, ¿cierto?, que son videos, fotografías, hay material digital, lo que decíamos ahora, en las computadoras, consultas a especialistas, ¿cierto?, a maestros. Vamos abajo donde dice, de todas maneras, si bien hay disciplinas en las que la metodología de investigación se basa sobre todo en la lectura de material bibliográfico, hay otras para las cuales la experimentación en el laboratorio constituye la fuente principal de información. O sea, ahí nos habla acerca de los temas de que también hay, no solamente estudiar, se usan estas técnicas para estudiar la Biblia, se usan técnicas para estudiar todo lo que tenga que ver con la ciencia también. Se hacen investigaciones. Vamos aquí al punto número 2. Hacemos todo eso, ustedes pueden ver en su casa. Dice, la escritura de la monografía. Si ya han seleccionado y organizado el material, hay que intentar una primera escritura. En este intento no se detengan demasiado en la elección de las palabras ni en la corrección de las construcciones. En una fase posterior se podrán limar las cuestiones de estilo y corregir los errores. Pasa a la página que sigue, porque quiero terminar esto y ahora. Dice acá arriba, en el texto pueden incluir las palabras de los autores consultados o de especialistas entrevistando. Las citas permiten confirmar con las palabras de alguien autorizado aquello que afirmaron en su trabajo. Introducir información de un autor considerado importante. O sea, cuando yo estoy investigando, yo estoy juntando citas de personas que dijeron esto, tal predicador dijo esto, a uno de los que yo uso bastante es Charles Spurgeon, ¿cierto? Carlos Spurgeon. Esta persona, él fue el príncipe de los predicadores, se lo llaman. Es una persona que escribió un libro que el hermano Mendoza fue el que me lo hizo llegar a mí, se llama Discurso a mis estudiantes, que es un libro, yo pienso que todo predicador debería de leerlo. Es un libro, pero tremendo, tiene mucho material. Entonces, cuando usted está haciendo la monografía, usted vaya juntando las citas para encontrar pruebas, ciertas citas de la escritura, textos bíblicos
que afirman lo que usted está diciendo, textos históricos. ¿Quién sabe quién fue Josefo o Eusebio? ¿Tiene ese nombre, Josefo o Eusebio? Fueron historiadores de aquellos tiempos, hermanos míos. Y ellos usted puede encontrar escritos de ellos que hablan acerca de temas que nosotros, y podemos citarlos a ellos también para mostrar como lo que tiene que ver con el bautismo en el nombre de Jesús. Josefo habla mucho del bautismo en el nombre de Jesús y dice que la iglesia primitiva le costó mucho en la transición al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no se acostumbraba así. Entonces usted puede encontrar en historiadores antiguos, en escritores antiguos, citas que le pueden ayudar a usted a desarrollar su tema. Entonces, punto número 3, vamos al 3 ahí. Bueno, aquí tengo otros, donde dice, vamos a ver qué esta parte de aquí, del libro dice, sería el tercer párrafo, dice, cuando hayan terminado el primer borrador, deben de completar el cuerpo de la monografía con una introducción, texto breve donde indiquen el tema y los objetivos que impulsaron la investigación. O sea, uno tiene que siempre tener por qué usted quiso estudiar eso y el tema que usted está estudiando. Y una conclusión que corrobore el cumplimiento de los objetivos propuestos en la introducción a través de la síntesis o resumen de los contenidos desarrollados y de las deducciones inferidas a lo largo del trabajo. Si usted piensa que el lenguaje de este libro es difícil, estudie el libro de Charles Spurgeon, Discurso a mis estudiantes. Yo me la pasaba 3 páginas diarias, porque es tanto lo que dice, porque las palabras elevadas nos ayudan a nosotros a decir las cosas con menos explicación que si tuviera que yo puedo ocupar una palabra elevada o difícil y esa palabra resume todo lo que quise yo decir. Usted puede notar que nosotros, como en el español, tenemos la palabra amor, y esa palabra amor no dice nada en sí misma, a menos que la frase diga algo. Yo amo, ¿qué? Amo a mi perro, amo a mi esposa, amo orar, amo, ¿cierto? Y alguien puede decir, yo amo las pistolas. A mí eso está mal, ¿cierto? O sea, la palabra amor puede ser positiva o negativa, en sí misma no tiene nada. En cambio, los griegos en aquellos tiempos tenían para el amor diferente, para el amor de padre, para el amor de caridad, para el amor de una pareja, para el amor de Dios. Tenían una palabra, el amor filios, el amor eros, el amor ágape, el amor... ¿cuál? Storgos, ¿cierto? Storgos. Y así había diferentes tipos de palabras. Entonces así fue también difícil la palabra de aquí. Punto número 3, el último. La primera revisión. En este punto del trabajo conviene realizar una lectura del primer borrador en lo que se considere la ortografía, el vocabulario, ¿cierto? Hay que revisar ahí bien. Después dice la puntuación. Siguiente, las oraciones, ¿cierto? Debemos de revisar qué oraciones. ¿Cierto? Estamos hablando acerca de un tema que yo estoy escribiendo. La frase que yo escribí, los párrafos y el texto completo que yo presenté. La presentación formal de una monografía abajo. La monografía es un texto que debe guardar una presentación formal. Es conveniente limpiarlo a máquina o usando un procesador de texto, ¿cierto? Escribirlo en la computadora. En toda monografía debe de haber una portada en la página inicial en la que indica el título de la monografía y el nombre y apellido del autor. Después, ¿cierto? Abajo está ahí el índice, puede situarse a continuación de la portada o al final del trabajo. Apéndice, imágenes, cuadros y mapas pueden incluirse en una apéndice a continuación del cuerpo de la monografía. Si resulta apropiado, pueden intercalarse en el texto. Y una bibliografía es la lista de textos consultados que deben citarse indicado el autor y los datos completos de edición. Por ejemplo, Gimitan Jorge, Jesucristo es el Señor, editorial Logos, ¿cierto? O sea, ese libro de Jesucristo es el Señor lo escribió Gimitan Jorge de la editorial Logos. O sea, cuando escribimos nosotros un libro o algo, la información que tomamos a veces podemos poner eso. Y como les digo estas cosas, yo a usted le quiero enseñar, como nos hemos puesto de acuerdo con el hermano Abraham, lo práctico de esto.
no lo demás, lo práctico, cómo yo puedo aplicar esto a mi vida, a mi ministerio. Revisiones posteriores, ¿cierto? Un buen producto es siempre el resultado de sucesivas correcciones. O sea, luego de que yo tengo listo lo que voy a presentar, debo de revisarlo y revisarlo y revisarlo hasta que yo ya lo tenga pero estudiado, que no hay errores dentro de lo que yo voy a presentar. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo tenía que predicar, me quedan 5 minutos, las primeras veces que yo tenía que predicar, mi predicación la hacía de 25 hojas. Imagínense. O sea, yo iba a predicar 25 hojas, casi una mitad del libro. Yo tenía que predicar en 45 minutos y me quedaba corto. Y recuerdo que me ponía a predicar ahí en mi todavía de joven, de unos 19 años, 18 años. Y me ponía ahí en mi cuarto, un espejo, y empezaba yo, hacía un púlpito, ¿cierto? Y ahí me ponía yo a hablar, a presentar lo que estaba, ¿cierto? Para no solamente tener buena técnica en la hermenéutica, sino en la homilia, en mi presentación del texto. Entonces, mis primeras predicaciones, me recuerdo que las predicaba 20 veces antes de predicar en la iglesia. A veces, los días que yo salía del trabajo y trabajaba en un banco, me quedaba en bus de la casa al banco, me quedaba unos 20 minutos. A veces yo me iba caminando solamente, predicando en la calle yo a mí mismo, leyéndolas, y me iba caminando a la casa para tener tiempo solo para poder presentar, porque hermanos míos, uno tiene que entender que está delante de la novia de Cristo, de un personaje muy importante, la novia de Cristo, la iglesia, las ovejas de Dios. O sea, y de repente uno menosprecia el púlpito y dice, no voy a predicar, y dicen cualquier cosa, hermano, pero el púlpito es algo de respeto. Y la gente te está prestando media hora, 45 minutos, una hora el oído, hermano, y muchas veces uno le falta el respeto al intelecto, a las personas. Entonces, por eso, hermano, es importante la preparación. La preparación. Para ser pastor no es, dice la palabra, que el que anhela obispado, buena cosa anhela. O sea, el que anhela hacer administración de la grey, es un buen deseo en su corazón. Pero no cualquiera puede ser pastor. Hay gente que dice, esta persona tiene corazón de pastor. Sí, pero ¿tiene mente de pastor? ¿Tiene teología de pastor? Porque está bien que a uno le guste, se preocupe por la gente, la visite, ¿cierto? Y ore por ellos, hermano, pero cuando le pasan el micrófono, el alma queda hueca. Pero es importante que nos preparemos, que usted se prepare, que todos estos métodos, hermanos, saquen el mayor provecho. Nosotros tenemos que desarrollar, yo le digo, y quiero motivarlo, tenemos que nosotros ser, todavía no estamos muy lejos, pero tenemos que nosotros ser la mejor generación de predicadores que ha existido en nuestra Iglesia Apostólica Unida. Debemos de convertirnos en una generación, debemos de sacar generaciones. ¿Por qué tenemos que andar llamando a un predicador de otra organización para que venga a predicar a nuestras actividades? Cuando dentro de nosotros debería de haber, pero a veces ¿saben por qué lo llamamos? Porque no hay. Porque no hay, o ¿sabe por qué también? Porque no nos gusta lo que predican los que hay. Y nosotros queremos fuego, 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 fuego. Y está bien, hermano mío. Yo me gozo cuando llega un predicador y predica fuego, pero que lo predique fuego de verdad, por hermano. ¿Ha visto usted que hay un fuego que se enciende, que no es encendido, que es tela, que se sopla con un abanico y se mueve la tela así? Y usted lo toca y no quema. Yo me acuerdo cuando fui a Disney y estábamos ahí en la cueva de Indiana Jones. Y estábamos ahí en Indiana Jones en la cueva, hermano, y de repente, hermano, que baja hay como un holograma. Y parece que una serpiente, bien, hermano, yo me asusto de primera, de repente, ¿qué me asusto si esto es un holograma? No es nada, solamente una imagen proyectada en el aire. Entonces así también, hermano mío, nosotros debemos también, si en nuestras iglesias
comenzamos a ocupar estas herramientas de estudio y de predicación, la gente va a empezar también a valorar ese tipo de predicación. Y va a dejar de valorar solamente la predicación emocional, pero también va a comenzar a valorar la predicación expositiva. La predicación que es estudiosa, que es exhaustiva. Y usted va a ver que nuestra iglesia va a cambiar. Y por eso nosotros estamos haciendo este colegio bíblico.